Los ojos del mundo están puestos en Brasil con este polémico personaje que se llama Jair Messias Bolsonaro, que es un ex militar que durante 7 años fue diputado y que más allá de lo que pronosticaban las encuestas le fue aún mejor. Solo para basarnos en algunos números, ahora lo que vamos a repasar es quién es o cómo se presenta este hombre frente a la sociedad, que brevemente les cuento es aquel que fue apuñalado en uno de los actos de campaña cuando era llevado en andas y un hombre lo apuñaló e incluso en esa situación, a donde había sido un ataque certero y peligroso, no dejaba de crecer en las encuestas. A esto me refería. Este era el momento clave en el que era apuñalado este ex militar de 63 años, que hace 7 que es diputado. Que es decir, ¿por qué refuerzo esto? Porque no es un hombre que no venía de la política o que los brasileños desconozcan cuál es su componente ideológico. Todo lo contrario. Algunas de las frases que lo hicieron famoso o que hace que ahora todo el mundo se sorprenda porque obtuvo el 47% de los votos en esta primera vuelta. Por ejemplo, dijo en 1999 en una entrevista a la televisión: estoy a favor de la tortura y el pueblo también está a favor. Después dijo en otra entrevista en el año 2016, siendo diputado: no emplearía hombres y mujeres con el mismo salario, pero hay muchas mujeres competentes, reconozco. Sería incapaz de amar un hijo homosexual, dijo en otra entrevista en el año 2011 a una revista. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. No soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar usted, porque no lo merece. Se refiere a la fealdad de una diputada del Partido de los Trabajadores, María del Rosario, mientras se debatía una ley sobre violación, precisamente, y él siendo diputado. No corro ese riesgo porque mis hijos fueron muy educados. En otra entrevista dice respecto a si sus hijos podrían enamorarse de otros hombres. Fueron bien educados, por eso no se enamorarían de otros hombres, dijo. No es una cuestión de colocar cupos de mujeres y ponen mujeres porque sí, va a haber que contratar negros también. Estamos en comunicación con Claudio Fantini por este fenómeno de un Bolsonaro que no deja de crecer, el típico loco que empieza a expresarse mediáticamente, públicamente, a donde algunos incluso tal vez podían, Claudio, minimizar su discurso. Sin embargo, le fue mucho mejor de lo que pronosticaban. ¿Frente a qué fenómeno estamos? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Melina y Paulo, un gusto saludarlos. Igualmente. Estamos frente a un fenómeno que se da a escala global, en el cual ser impresentable, tener un discurso obtuso y desopilante, incluso repudiable, en tanto y en cuanto ocupe el lugar del antisistema, el lugar del deseo de patear tableros, tiene mayores chances que el discurso más racional, más moderado. Las razones están a escala global en esa ola antisistema que recorre el mundo y que ha permitido que personajes de la particularidad que tiene un Donald Trump haya podido convertirse en presidente de Estados Unidos, o que un criminal confeso como Rodrigo Duterte se haya podido convertir en presidente de una potencia asiática como es Filipinas. Y en el marco de ese fenómeno global se inscribe Jair Bolsonaro, que podría ser un hombre autoritario y antisistema con un discurso más razonable, más inteligente, pero no lo es. Es un personaje grotesco, vulgar, que exalta la violencia, hace apología de los crímenes de lesa humanidad, y su fenómeno también tiene que ver con cuestiones intrínsecas del Brasil, la decadencia de la clase dirigente, que se ve tanto en la corrupción generalizada, en la que, hay que señalarlo, Bolsonaro era una excepción, uno de los pocos legisladores que no estaba salpicado ni por el mensalao en su momento, ni por el petrolao, el otro escándalo de corrupción y financiación ilegal de la política posterior. O sea, por un lado está la corrupción en gran escala de la clase dirigente tradicional y por otro lado la corresponsabilidad de la izquierda y la derecha
en la recesión económica en la que está hundida la economía del Brasil. Sí, es cierto que estas elecciones encuentra a un Brasil con una democracia muy desgastada, con indicadores de la economía que son verdaderamente preocupantes. Por ejemplo, leía por ahí algunos, solamente los que recuerdo ahora, que la desocupación en Brasil en solamente 6 años se duplicó. El único índice que para nosotros los argentinos, si quiere, es bastante destacable, es que la inflación no es verdaderamente alta, a pesar de toda la crisis que han atravesado. Pero es cierto que el fenómeno no puede analizarse solamente circunscribiéndonos, te miro, Paulo, porque lo venimos conversando hace rato, solamente circunscribiéndonos en qué loco, por qué eligen este tipo, hacia dónde vamos. ¿A usted le parece que la gente que eligió en esta primera vuelta a Bolsonaro verdaderamente valora todos sus dichos? Es decir, ¿se siente ideológicamente alineado o más bien quieren, si quiere, entre comillas, más mano dura y todavía no están tomando demasiado en serio todo lo que este tipo viene diciendo? Indudablemente es una pregunta clave, interesantísima esa, ¿no? Indudablemente no hay ni una identificación total con ese discurso violento, discriminatorio, brutal, en la que explícitamente adhirió al racismo, a la homofobia. Indudablemente la intención en la mayoría de esos votos es sencillamente patear el tablero, ¿no? En las elecciones de este tiempo se posiciona de manera favorable aquel que propone patear el tablero. Eso explica que los Le Pen vengan haciendo elecciones como las que están haciendo en Francia. A Jean-Marie Le Pen, cuando se unió la centroizquierda a la centroderecha, pudieron vencerlo en el balotage, imponiendo de nuevo a Jacques Chirac. Pero en esta última elección, a Marine Le Pen, que viene a ser la versión francesa del antisistema, para vencerla tuvo que aparecer Emmanuel Macron, disfrazado también de antisistema. Él, que era un hombre que siempre había pertenecido al Partido Socialista y que había sido ministro de Economía de François Hollande, se salió del Partido Socialista, creó un movimiento, En Marche se llama, y hizo campaña haciendo que se hable más de su extraño matrimonio con quien fue su profesora, sí, lo recuerdo, que de lo que representaba él políticamente. Claudia, acá está, por eso pudo ganar. Acá está Claudio. Claudia, acá está Paulo Cablan, que también le quiere hacer una consulta. Quería saludarlo, Pablo, ¿cómo anda? Lo estaba escuchando con mucha atención. Primero, ¿cuánto de lo que dicen después aplican? Claro. Y eso, si se aplica, ¿cómo nos puede afectar a nosotros que estamos viendo al que dicen que es el principal socio? Si le pasa algo a Brasil, nos pasa de todo a nosotros. ¿Qué nos puede afectar a nosotros, los argentinos? Bueno, lo primero es que hay un gran interrogante, y es un interrogante oscuro e inquietante. O sea, Brasil puede quedar bajo la presidencia de un fascista vulgar, grotesco. Hay que ver qué pasa en la segunda vuelta. No está descartada que la conciencia democrática haga que se unan, ¿no es cierto?, todos los votos en torno al candidato del sistema político, que si bien es un sistema corrupto, decadente, inepto, sigue siendo más racional que lo que implica Bolsonaro. Claro. Entonces, todavía en la segunda vuelta hay una chance de que Bolsonaro sea derrotado, aunque ya no está ese techo que lo convertía en un Menem de la última elección. Ese Menem que sí o sí ganaba la primera vuelta, pero sí o sí perdía el balotaje contra quien fuere, ¿no? O sea, puede ganar Bolsonaro o la puede perder a la segunda vuelta. Después está el otro interrogante. El Bolsonaro que gobierne, en caso de lograr hacerlo, va a tener que ver con ese discurso que exaltaba la violencia, la brutalidad, los crímenes de lesa humanidad, justamente y hasta ayer, la tortura. Claudio, o va a dar tiro racional. Bueno, yo no descarto lo segundo, pero es una pregunta abierta. ¿Cómo va a ser respecto a la Argentina? Bueno, él es un partido más vale militar,
Hamilton Mourão, que su candidato a vicepresidente general del ejército, tiene un discurso inmensamente más brutal y violento y antidemocrático que el del propio Bolsonaro. Sí, pero que no ha tenido tanta repercusión mediática todavía. Así es. Y como todos los militares en Brasil podrán ser autoritarios, pero en materia económica no son liberales ortodoxos, Claro. son más vale desarrollistas. La dictadura en Brasil fue de carácter desarrollista, pero él presentó es como asesor económico y es un libre mercadista, ¿no? Con lo cual, digamos, tranquilizó al mercado y sobre todo al sector financiero, ¿no? Entonces el mercado pasó de rechazarlo a aprobarlo a Bolsonaro. Por lo tanto, si ganara la elección y se aplicara el programa económico que ha esbozado en la etapa final de la campaña, hablando de privatizaciones o de ventas de activos del Estado que sean inservibles para el Estado, de apertura en la economía, bueno, eso sería un Brasil más predecible y más afable para establecer sociedades y negociaciones en el orden económico. Bien. Pero Bolsonaro es un gigantesco interrogante, como también sigue siendo un interrogante el resultado en la segunda vuelta. Muchísimas gracias, Claudio, por este contacto con nosotros. Seguramente como la segunda vuelta sea para finales de octubre, lo volveremos a molestar para hacer un análisis final de este proceso que viene en crecimiento y a donde esta gran potencia que sigue siendo Brasil, sin lugar a dudas, esta famosa expresión que cuando en Brasil estornuda nos resfriamos. Y esto es así, sin lugar a dudas. Así que un saludo grande y nos reencontramos en un par de días nomás para seguir analizando. Ha sido un gusto y hasta siempre. Hasta siempre. Que tenga buen día. Gracias. Es un hombre muy habilidoso para cerrar, para captar audiencias a través de las redes sociales. Es una persona que, de hecho, su campaña la ha basado a través de esta nueva manera, de este marketing político de hacer campaña. Después, en algunos puntos, hay una, y tiene que ver con el tema que voy a hablar ahora, utilizan frases, en algunos puntos, frases hechas que parten de algo que coincidimos todos. Por ejemplo, ¿queremos a los delincuentes? Libres, y no. Nadie los totalmente. quiere, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Nadie quiere un delincuente. Totalmente. Pero este tipo va más allá y dice, y vamos a ir a las villas, y si no nos entregan los delincuentes, en 6 horas los vamos a ametrallar de un helicóptero a toda la villa. Exactamente. Si en 6 horas de operativo no se logra detener a los delincuentes, hay que caer con helicópteros y ametrallar las favelas para matarlos, pero para exterminarlos. Pero parte desde una necesidad de grandes ciudades. Brasil tiene mucho más problemas que nosotros, que de inseguridad. No aguantamos más la delincuencia porque vivimos con miedo. Tiene índices de crímenes. Río de Janeiro y San Pablo es mucho peor que cualquier ciudad de Buenos Aires. Utilizan ese discurso.